En el siglo I después de Cristo, el Imperio Romano extendía su poder por toda Europa, y la isla de Britania no fue la excepción. Pero en medio de esta vasta maquinaria de conquista, surgió una figura que se convertiría en un símbolo eterno de resistencia. Una reina guerrera cuyo nombre resonaría a través de los siglos. Esta es la historia de Boudica, la reina de los Micenos que se atrevió a desafiar al imperio más poderoso del mundo. Para entender su historia, debemos transportarnos a la Britania del año 43. El emperador Claudio había lanzado una invasión a gran escala, y en pocos años, gran parte del sur y este de la isla estaba bajo control romano. Roma no solo imponía su ley, sino también su cultura, su economía y sus dioses. A las tribus locales se les ofrecían dos caminos: a someterse y convertirse en estados clientes, o resistir y ser aplastados. En este complejo escenario vivían los Micenos, una tribu celta asentada en la región que hoy conocemos como Norfolk, en el este de Inglaterra. Su líder era el rey Prasutagos, un hombre pragmático que eligió la primera opción. Para asegurar la paz y la autonomía de su pueblo, firmó un acuerdo con Roma, convirtiéndose en un rey cliente. A su lado gobernaba su esposa, Boudica, una mujer de noble cuna, descrita por los historiadores romanos como alta, de mirada feroz y con una larga melena rojiza que le llegaba hasta la cintura. Era una figura imponente, respetada por su inteligencia y su fuerte carácter. Durante años, este acuerdo funcionó. Los Micenos mantuvieron sus tierras y su relativa independencia, aunque debían pagar tributos a Roma. Prasutagos y Boudica tuvieron dos hijas, y la vida, aunque bajo la sombra del águila romana, continuaba. Pero el rey Prasutagos sabía que esta paz era frágil. Preocupado por el futuro de su familia y su reino después de su muerte, ideó un plan que, en su opinión, garantizaría la seguridad de su linaje. En su testamento, nombró al emperador romano como coheredero de su reino, junto a sus dos hijas. Su lógica era simple: al hacer al emperador parte de su herencia, creía que Roma protegería a su familia y respetaría la autonomía de los Micenos. Lamentablemente, su cálculo fue un error fatal. Cuando Prasutagos murió alrededor del año 60, las autoridades romanas locales, encabezadas por el procurador Catos Digenes, ignoraron por completo su testamento. Para ellos, la muerte de un rey cliente significaba una cosa: la anexión total de su territorio. Consideraron que las tierras y las riquezas de los Micenos ahora pertenecían a Roma. Lo que siguió fue un acto de una crueldad y humillación inimaginables. Los romanos confiscaron las propiedades de los nobles Micenos como si fueran botín de guerra. Pero la humillación más profunda fue reservada para la familia real. Boudica, la reina viuda, protestó públicamente por la violación del acuerdo. En respuesta, los soldados romanos la azotaron en público, un castigo reservado para los esclavos, no para la realeza, y en un acto de brutalidad aún mayor, sus dos jóvenes hijas fueron agredidas. Este no fue solo un ataque personal, fue un mensaje claro para todos los britanos. La sumisión a Roma era total, y cualquier desafío sería castigado sin piedad. Pero los romanos subestimaron gravemente el espíritu de Boudica y de su pueblo. La humillación no los quebró, los encendió. El dolor y la ira de la reina se transformaron en una sed de venganza que unificaría a las tribus descontentas. La noticia de las atrocidades cometidas contra la familia real escina se extendió como la pólvora. Otras tribus, como los Trinovantes, que habían sido despojados de sus tierras para construir la colonia romana de Camielodano, la actual Colchester, se unieron a la causa. Estaban cansados de los pesados impuestos, de la arrogancia de los colonos romanos y de la usura de prestamistas como el filósofo Séneca, quien había prestado enormes sumas de dinero a los jefes britanos y ahora exigía su devolución inmediata. Boudica se convirtió en el epicentro de esta creciente rebelión. De pie ante un ejército de miles de guerreros, pronunció un discurso que los historiadores romanos como Tácito y Dion Casio inmortalizarían. Aunque las palabras exactas se han perdido en el tiempo, su mensaje era inequívoco. No luchaban por la riqueza o el poder, sino por la libertad perdida, por sus cuerpos profanados y por la dignidad de sus hijas. Luchaban como britanos, unidos contra un enemigo común.
Su liderazgo carismático y su historia personal galvanizaron a las tribus. Ya no era solo la reina de los Cicemos, era la líder de la rebelión britana. El momento para atacar era perfecto. El gobernador romano Cayo Suetonio Paulino se encontraba lejos en la isla de Mona hoy, Anglesey, en la costa de Gales, liderando una campaña para destruir el centro religioso de los druidas, a quienes Roma consideraba una fuente de resistencia. Con el grueso del ejército romano ocupado, el sureste de Britania estaba vulnerable. El primer objetivo de la furia de Boudica fue Camulodunum. Esta ciudad no era solo una colonia de veteranos romanos, era el símbolo de la opresión. Albergaba un enorme templo dedicado al emperador Claudio, financiado con los impuestos de los britanos. El ejército rebelde, estimado en más de 100.000 hombres y mujeres, arrasó la ciudad. Los habitantes romanos, que se refugiaron en el templo, resistieron durante 2 días antes de ser masacrados. La ciudad fue incendiada hasta sus cimientos. La arqueología moderna ha confirmado la existencia de una gruesa capa de ceniza y destrucción que data de esta época. Un testimonio silencioso de la furia de Boudica. La noticia del desastre llegó a la Legión Noveno Hispana, que marchó para sofocar la revuelta, pero fueron emboscados por las fuerzas de Boudica y aniquilados casi por completo. La rebelión ganaba impulso, y el pánico se apoderó de los romanos. El siguiente objetivo fue Londinium, el actual Londres. En ese entonces, era un próspero centro comercial, lleno de mercaderes y ciudadanos romanos. Suetonio Paulino, al enterarse de la catástrofe, marchó a toda prisa hacia Londinium. Pero al llegar, se dio cuenta de que no tenía suficientes hombres para defenderla. Tomó la difícil decisión de abandonar la ciudad a su suerte para salvar al resto de la provincia. Los habitantes que no pudieron evacuar sufrieron el mismo destino que los de Camulodunum. Londinium fue saqueada y quemada. La historia se repitió poco después en Verulamium, la actual St. Albans. En total, se estima que entre 70 y 80.000 ciudadanos romanos y colaboradores britanos perdieron la vida en estas 3 ciudades. La rebelión de Boudica se había convertido en una de las mayores masacres de civiles en la historia del Imperio Romano. Pero la venganza de Boudica estaba llegando a su fin. Suetonio Paulino, a pesar de sus pérdidas, había logrado reagrupar sus fuerzas. Eligió cuidadosamente el campo de batalla, en un lugar aún desconocido de las Midlands inglesas, probablemente a lo largo de la calzada romana, conocida como Watling Street. Se posicionó en un desfiladero estrecho, con un bosque a sus espaldas, lo que impedía que su ejército fuera rodeado. Tenía a su disposición la Legión Decimofibe Gemina, parte de la Legión Decimox Valeria Victrix, y tropas auxiliares, sumando unos 10.000 soldados profesionales y disciplinados. El ejército de Boudica, aunque inmensamente superior en número, era una confederación tribal heterogénea. Estaban tan seguros de su victoria que llevaron a sus familias en carros para que presenciaran el fin del dominio romano en Britania. Estos carros, situados en la retaguardia, se convertirían en una trampa mortal. Boudica, montada en su carro de guerra junto a sus hijas, arengó a sus tropas una última vez. Pero en el campo de batalla, la disciplina romana se impuso a la furia celta. Los legionarios resistieron la carga inicial de los britanos, y luego avanzaron en una formación compacta de cuña, lanzando sus jabalinas, los famosos pila, y luego desenvainando sus espadas cortas, los gladias. La superioridad táctica y el armamento romano fueron decisivos. La masacre fue terrible. Los britanos, incapaces de romper las líneas romanas, intentaron huir, pero se encontraron bloqueados por los carros de sus propias familias. Atrapados, fueron masacrados sin piedad. Tácito informa de 80.000 britanos muertos, frente a solo 400 romanos. Aunque las cifras pueden ser exageradas, la derrota fue total y devastadora. ¿Y qué fue de Boudica? Los historiadores romanos ofrecen 2 versiones. Tácito dice que se envenenó para evitar la captura. Dion Casio afirma que murió de una enfermedad poco después de la batalla. Sea cual sea la verdad, la reina guerrera que hizo temblar al Imperio Romano no cayó en manos de sus enemigos. La rebelión había sido aplastada. Las consecuencias fueron profundas. El emperador Nerón consideró seriamente abandonar Britania por completo, ya que la provincia parecía más un problema que un beneficio. Sin embargo, Suetonio Paulino
lo convenció de lo contrario. Se implementó una administración menos opresiva y más conciliadora para evitar futuras rebeliones. La romanización de Britania continuó, pero con una nueva cautela. El legado de Boudica, sin embargo, trascendió la derrota. Durante siglos, su historia fue recordada principalmente a través de los escritos de sus enemigos romanos. Pero en el Renacimiento inglés, fue redescubierta y durante la época victoriana se transformó en un ícono nacional. La reina Victoria, que gobernaba un vasto imperio, vio en Boudica un reflejo de su propia fuerza y liderazgo. Boudica se convirtió en un símbolo del espíritu indomable de Gran Bretaña, una figura de libertad que luchó valientemente contra un invasor extranjero. Hoy, una imponente estatua de bronce de Boudica en su carro de guerra se alza junto al puente de Westminster en Londres, no lejos del Parlamento, vigilando la ciudad que una vez redujo a cenizas. Su historia nos recuerda que incluso frente al poder más abrumador, la lucha por la dignidad y la libertad puede inspirar a generaciones. Aunque su rebelión fracasó, Boudica ganó una victoria inmortal en la memoria colectiva, convirtiéndose en una de las heroínas más legendarias de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.